En mi familia hay una casa que tiene una especie de leyenda entre los familiares. Una que dice que quien logre quedarse a vivir ahí más de una semana, se queda con ella y con toda la riqueza que está escondida ahí. Yo no me creía esos cuentos de tesoros enterrados o fantasmas que custodiaban riquezas. Solo cuando era niño pensaba que existían los fantasmas. Me daba miedo la oscuridad. Creía que un monstruo vivía debajo de mi cama. Lo normal. Con el paso del tiempo me hice más incrédulo, a pesar de que mi familia siempre ha sido muy creyente de cosas mágicas. Mis papás también tienen ciertas creencias, como que las ánimas llegan el 2 de noviembre de visita, o que cuando se escucha a los perros aullar, es que traen a la muerte. Yo soy nieto directo del que actualmente administra todos los bienes que corresponden a la herencia de los Padillas. El problema es que mi papá se casó con una mujer a la que mi abuelo jamás dio su bendición como nuera. Mi papá se había escapado con mi mamá cuando él tenía 20 años y ella 24. No sufríamos carencias, estábamos justos siempre, pero no recuerdo momentos amargos entre mis hermanos y yo. Hasta considero que éramos más felices y unidos que mis primos, pues del lado de los hijos bien aceptados por el abuelo Arturo, siempre había peleas sin sentido. Mis 10 primos eran hijos de los otros 4 hijos de mi abuelo. Ellos eran los que tenían algo de dinero, algo de la herencia les había beneficiado, así como las conexiones de mi abuelo, los trabajos de sus papás y una serie de pequeños regalos que el abuelo hacía para ayudar a mejorar sus negocios o contribuir a sus familias. Casi todos mis primos se dedicaban al negocio de agave en ese momento. Yo prefería no entrar en ese círculo. No era que mis primos se portaran mal conmigo y mis hermanas, pero mi papá no tenía una buena imagen de ellos. Yo me quedé con la idea de que incluso la riqueza de la familia era muy turbia, algo no cuadraba. Los primeros Padilla que conocía en el árbol familiar eran unos migrantes castellanos. Ellos tenían dinero para explotar en el Nuevo Mundo y vinieron buscando hacerse ricos. Así pasó. 2 generaciones después ya eran dueños de una hacienda, tenían dinero invertido en alguna mina, comerciaban con piedras preciosas, luego se extendieron a la ganadería, al final también habían invertido en algunas destilerías. Cuenta mi papá que para cuando él era niño, la situación de la familia no era tan buena. Muchos habían perdido su dinero por malos manejos, habían perdido la vida justo al momento de viajar transportando cosas valiosas, y habían terminado robadas, pero era como un volado. A veces ellos estaban bien, a veces mal, incluso le pasaba a su abuelo. Entre cada pequeña desgracia, incluso la importancia del apellido se perdió. Pocos recordaban que antes hablar de los Padilla era saber de la gente de dinero al norte de Jalisco. Yo no quería averiguar nada. Entre esos robos, pérdidas y muertes, era obvio que algo malo estuvieron haciendo mis ancestros para que terminara empobrecida la familia. Aunque la palabra pobreza era relativo, porque aún había algo de dinero entre sus manos. Una de esas aburridas fiestas de fin de año, en las que íbamos al rancho de mi abuelo, el señor don Arturo, me aburría y me enfriaba hasta los huesos. Estaba harto. Mis hermanas estaban ocupadas haciendo sus propias novelas, persiguiendo muchachos del pueblo con mis primas mayores, y me quedé solo con Pepe, el primo más alcohólico de todos. Cansado de aguantarlo, me levanté de la fogata dispuesto a irme a acostar bien cobijado para ponerme a leer el libro que traía conmigo porque en aquel lugar no había ni luz a veces, menos señal para el teléfono. Mientras me dirigía a donde iba a dormir, pasé por la cocina. Mis tías estaban platicando con mi mamá. Ella se veía incómoda como diario. Así que intenté ir a sacarla de ese problema cuando me quedé interesado en lo que ellas contaban. Le decían que quizás ella y mi papá tendrían que ir a quedarse en la casa grande para probar suerte con el tesoro. Se contaba que hace muchos años, la casa principal, la que habían construido los primeros Padilla, tenía un tesoro oculto entre sus paredes. Había un testamento que lo mencionaba. Mandaba a probar suerte a los herederos para ver si podían encontrarlo. Era un tesoro para salvar a la familia. Solo aparecería para ayudar a aquellos que cayeran en desgracia verdaderamente. Entendí por qué mi mamá estaba tan incómoda. De nuevo mis tías estaban señalando nuestra disque pobreza.
Ella hizo como que iba al baño e iba a aprovechar que yo estaba pasando para que la acompañara porque le daba miedo cruzar el patio a oscuras. Mientras la acompañaba, Le pregunté si esa historia era real, si había un testamento señalando que había un tesoro oculto en la casa vieja. Ella me dijo que sí, que hasta mi papá le había contado esa historia, pero nadie había podido encontrar nunca ese tesoro. Yo pensé que podríamos probar ir. No estaba de mal tener un poco más de dinero, pero por no ofender a mi mamá, por si creía que también pensaba que no teníamos lo suficiente, no le dije nada, aunque la idea de ir a esa casa ya estaba bien plantada en mi cabeza. Mi mamá se encontró con mis hermanas y les preguntó dónde estaba mi papá. Él estaba encerrado en el cuarto de su papá. Tenían un buen tiempo ahí platicando encerrados. Me preocupé. Esperaba que no hubiera problemas más tarde, porque mi abuelo no era la mejor de las personas, así que esperaba lo peor. Fui por mi libro al cuarto y me quedé sentado en una silla cerca del pasillo esperando que salieran. Escuché algunos ruidos en el pasillo. Mi abuelo había salido de su cuarto para cenar. Nos sentamos todos los nietos a la mesa chica en la cocina. Los grandes estaban en el comedor principal. No hubo señales de problemas. Pasó la noche tranquila. Terminó el festejo e íbamos a regresar al día siguiente a nuestra casa. Por la mañana, al ir al baño, escuché la voz de mi abuelo que me hablaba. Cuando me acerqué lo escuché sin decir mucho. No lo conocía bien. Siempre me había dado la sensación de que si decía algo indebido, me iba a pegar con su bastón. Él se veía muy tranquilo cuando me dijo que se iba a morir pronto. Pero había podido hablar con mi papá por si pasaba cualquier cosa, así que era mi turno de platicar conmigo un rato. No fue nada del otro mundo. Me preguntó dónde estudiaba, a qué me iba a dedicar, si tenía novia, si pensaba tener hijos. Cuando le hice saber que estaba estudiando contabilidad, le brillaron los ojos. Me dijo que esa era una buena profesión. Me dijo que eso era una buena decisión, no como la que tomó mi papá de estudiar música. Al final de la conversación me dijo si ya había ido a quedarme a la casa grande. Le dije que ni siquiera conocía dónde estaba. Él se quedó callado, mirando a la nada. A los pocos segundos, sin mirarme, me dijo que le pidiera la llave a Julia, la señora que se encargaba de la limpieza de su casa. Después me ordenó que fuera pronto. Me daba hasta mayo para ir. Era diciembre. Con voz severa me dijo que tenía que probar suerte como los otros nietos. Tenía que ver si yo podía quedarme con el dinero de la casa porque él no iba a esperar a que viniera alguien ajeno a la familia a encontrar ese dinero que no se merecía. Me levanté agradeciéndole. Como todos los demás besé su mano y antes de poder retirarme me miró fijo. De nuevo me dijo que tenía hasta mayo para ir a esa casa. Cuando íbamos de regreso llevaba la llave conmigo. Mis hermanas estaban enojadas, porque a ellas no les había dicho nada, ni les había dirigido la palabra. Mi papá me dijo que era decisión mía si quería involucrarme con las costumbres de su familia. No podía negarme eso, pero me pidió que tuviera cuidado. Me contó la otra parte de la versión de la familia. Aquellos españoles que llegaron a probar suerte al Nuevo Mundo eran personas que pertenecían a un culto. Ellos habían encontrado poder gracias a las cosas malas que hacían. Estaba involucrada la brujería, también el robo de bienes de algunos judíos a los que acusaron falsamente de ser ellos los que habían practicado brujería. Muchos se fueron involucrando en la política, la venta de indígenas como trabajadores que eran casi esclavos, pues la esclavitud estaba prohibida. Por esa razón, él había decidido dejar a la familia, mudarse al centro de la gran urbe y alejarse de cualquier cosa que tuviera que ver con el apellido. No quería tener nada que ver con eso. Evidentemente todos quedamos sorprendidos. Al parecer mi mamá tampoco supo nada del pasado familiar. Fue por eso que le preguntó si mi abuelito estaba involucrado en esas cosas todavía. Mi papá dijo que no sabía, pero mis primos, los que andaban trabajando con agaveros, tenían los anillos que pasaban de generación como símbolo de lo que ellos creían. Me quedé todo un mes ignorando la llave. Quizás mi papá tenía razón, y lo mejor no saber nada de las cosas en las que estaba metida la familia, pero me carcomía la curiosidad. Pertenecer a un culto no me parecía raro. La gente
Ha hecho cosas más raras con tal de conservar las riquezas. Lo que realmente me llamaba la atención era que nadie había podido encontrar ese tesoro escondido en aquella casa. Quizás todos mis familiares eran una bola de idiotas ignorantes. Con un poco de suerte y pensando bien los lugares o revisando algunos mapas de construcción o cosas antiguas podrían saber dónde estaba ese dinero. Me decidí, iba a ir a la casa grande a revisar si podría encontrar algo. Mi mamá intentó que cambiara de idea, pero estaba seguro de que podría encontrar esa herencia. Además era mía. Nadie podría decir lo contrario. Mi abuelo me había dado la llave esperando que yo la encontrara. Les conté del hombre que vi que se metía a la casa. Mi hermanita rompió en llanto. Entendí que teníamos que salir de inmediato. No recogimos casi nada, apenas, y pudimos doblar la casa de campaña para llevárnosla. Ahora entendía por qué razón estaban todas esas cosas tiradas. Porque parecía que la casa estaba abandonada. Seguramente a otros más les había pasado lo mismo que nosotros. De regreso llevamos a la Peque a un consultorio. No fue fácil explicar lo que pasó, así que dijimos que un hombre se había metido a la casa donde habíamos ido de vacaciones, porque pertenecía a nuestra familia, y que sin razón había golpeado a mi hermana. A pesar de que sonaba raro, nos creyeron, y procedieron a ponerle algunas cosas para que bajara la hinchazón del golpe. Yo le marqué a Julia, pero me contestó mi abuelo raramente. Le dije que iba a regresarle las llaves, que no había podido encontrar nada, que no quería volver a esa casa, y me contestó que estaba bien, que esperaba que estuviéramos bien. Así, supe que él sabía exactamente lo que pasaba ahí. No le quise ni decir adiós, ni me esperé a que agregara más. Del coraje le colgué. Le regresé su llave por correo y jamás volvimos a hablar del tema de la casa en mi familia. Tampoco fuimos al funeral de mi abuelo,